Acá está. Muy bien. Bueno, entonces retomamos la segunda parte, como les decía recién. Vamos a ver en pantalla, voy a ampliar un poquito, esto que venía comentando, de que la obra más importante de Horkheimer y Adorno es Dialéctica de la Ilustración, ¿sí? Y allí como sintetizan todo lo que tiene que ver con el pensamiento de la escuela, ¿sí? De un modo muy, muy detallado y mucho más profundo. Fíjense, acá vamos a tener una característica muy importante que es que ellos se van a oponer o van a criticar la postura positivista. La postura positivista es aquella que viene del estructural funcionalismo. Y ya vimos nosotros en la escuela estructural funcionalista. Bueno, ellos van a cuestionar la investigación que propone el positivismo, ¿sí? Van a decir que esta investigación empírica es muy reducida, muy acotada, y lo que tiene que haber es un proyecto filosófico integral en la investigación científica, ¿sí? Tiene que haber una postura filosófica integral para analizar qué es lo que pasa con la sociedad, ¿sí? Porque la verdad es que tiene que ser algo mucho más universal y tiene que responder a muchas cuestiones complejas de la sociedad contemporánea, ¿no? No alcanza esta investigación empírica para poder dar respuestas a los problemas que están sucediendo, ¿sí? Entonces, la filosofía como línea, como disciplina, mejor dicho, como disciplina, es la única capaz, dicen ellos, de dar cuenta de todos los fenómenos que atraviesan los individuos de modo más universal, más completo, ¿sí? Más abarcativo, si se quiere, podemos usar esa palabra. Bueno, en realidad la revolución propuesta por el marxismo está cada vez más lejana a lo que es el momento que ellos analizan, ¿sí? Ellos dicen que en realidad la sociedad vive bajo un dominio del capitalismo. El capitalismo dominó a la sociedad, ¿sí? Y esta dominación se puede entender porque hay fuerzas irracionales que dominan a la sociedad y que de alguna manera la someten, ¿sí? Es decir, el capitalismo somete al individuo, somete a la persona, al ciudadano común, a través de sus valores, de sus discursos y de la imposición que tiene, digamos, desde lo laboral, desde lo industrial, desde el ejercicio que se hace sobre la sociedad. Es por eso que el psicoanálisis también va a servir para entender qué pasa con las personas, ¿sí? Cómo son dominadas, qué pasa con la irracionalidad que ellos observan en la sociedad contemporánea. ¿Qué es la irracionalidad a la que se refieren? Bueno, en realidad, tengamos en cuenta que con el nazismo apareció un gobierno dictatorial y la sociedad estaba dominada, ¿sí? Por los principios y el poder del totalitarismo. Un ejemplo muy, muy claro que a ellos les va como a determinar, que va a llamar su atención de un modo muy significativo, es lo que sucede con Auschwitz, con la creación de un campo de concentración como fue Auschwitz, donde el individuo estaba, digamos, sojuzgado y oprimido por el mismo ser humano, por el mismo hombre, ¿sí? Entonces, ahí lo que ellos observan es un grado muy elevado de crueldad del hombre sobre el hombre. ¿Sí? A esto, digamos, se refieren con la irracionalidad, con que en realidad el capitalismo lo que ha logrado es que el individuo se vuelva contra sí mismo, la raza humana en contra de la raza humana. Entonces, este principio es muy importante. Van a ver que va a dominar el pensamiento de la escuela de Frankfurt, ¿sí? La irracionalidad que genera la sociedad contemporánea es esto. El mejor ejemplo de, bueno, de sojuzgamiento, genocidio, tortura, dolor, que tiene que ver con una sociedad que realmente se vuelve en contra de sí misma. Bueno, uno de los puntos de partida que tiene la Escuela de Frankfurt. Otro concepto muy importante que va a aparecer es el concepto de la industria cultural. ¿Y qué es la industria cultural?
La industria cultural es el conjunto de sectores de la economía industrial capitalista donde los monopolios económicos van a actuar como reproductores de los valores de ese momento. Es decir, la industria cultural es el conjunto constituido por el conjunto de ideas de la economía capitalista que va a dominar también a la sociedad, no solo desde la ciencia y desde el sojuzgamiento político y la tortura y Auschwitz, se genera un dominio del hombre. También se genera desde lo ideológico. ¿Sí? Desde la difusión de valores, que en realidad son valores del capitalismo que se imponen al individuo. El mejor ejemplo de esto, el mejor ejemplo que podemos citar, es el uso de los medios de comunicación como un instrumento de dominio de la sociedad. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Auschwitz, ¿no? ¿Qué tiene que ver el totalitarismo, la guerra, los campos de concentración con la cultura popular, con la sociedad moderna, no sé, los modernos medios de comunicación? Bueno, ellos ven diferentes formas de imposición del capitalismo. El capitalismo se impone siendo un instrumento del Partido Nacional Socialista, pero también se impone utilizando como instrumentos ideológicos a los medios de comunicación. ¿Se entiende? Es una idea muy abarcativa y puede resultar compleja, pero en realidad el dominio del capitalismo se ve en todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Desde los efectos de una guerra hasta los medios de comunicación y su poder económico. Es importante, si tienen dudas con respecto a esto, que me lo digan o lo planteen o lo veamos desde el ejemplo, si les resulta difícil entenderlo, porque ya les digo, es muy complejo, es muy amplia esta escuela y va a abarcar diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el juzgamiento del hombre contra el hombre, ¿sí? Que sucede en la guerra, ¿sí? Y yo recién mencioné la ciencia. ¿Y por qué la ciencia? Porque en realidad la ciencia, dicen estos autores, se pone al servicio de la dominación. Los avances médicos, científicos en Auschwitz y en otros campos de concentración se ve concretamente usando al individuo como un objeto de experimentación por parte de la ciencia. Entonces ahí ellos reconocen un uso, digamos, terrible de lo que es el conocimiento científico, incluso no ético, ¿no? Es el hombre en contra del hombre. Y por otro lado, el dominio también se ve en lo que es la cultura, que no solo en la política, sino también en el uso político que hacen los medios, se hace en los medios de comunicación, en la difusión de valores que son superfluos, ¿sí? Que son propios de una cultura trivial, ¿sí? Intrascendente. Eso también se ve, esa dominación también se puede ver en la cultura popular. El concepto de industria cultural, no lo olviden, es un concepto muy importante en esta escuela, ¿sí? Ellos analizan la industria cultural, la cultura de masas, que es una cultura ampliada, diversificada, heterogénea pero dominable, propia del siglo XIX, siglo XX, también es producto de análisis de esta escuela, ¿sí? La pregunta sería, ¿hoy tenemos industria cultural? ¿Existe una trivialización de la cultura? ¿Podría haber algo de Frankfurt, del pensamiento de Frankfurt, que se analice hoy en día? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Existe una cultura de los medios, una cultura más superflua, más intrascendente o no tan así? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Si nosotros lo tomamos como con ejemplos concretos, a ellos, por ejemplo, todo lo que fue el contenido de los medios de comunicación, por ejemplo, la televisión.
de los 60 70 fue un ejemplo muy claro de esto, ¿sí? La televisión norteamericana difundiendo valores económicos todo el tiempo con las publicidades, la sociedad del consumo. Esta teoría le va a prestar especial atención a lo que es la sociedad de consumo, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo ilimitado de productos, desde lo electrodoméstico, la belleza, la moda, todo tiene que ver, la música, todo tiene que ver con un consumo ilimitado, dicen ellos. La sociedad consume de modo ilimitado, superfluo, ¿sí? Sin plantearse qué es lo que consume. No sé, por eso preguntaba si hoy en día creen ustedes que puede existir este tipo de consumo, que podemos ejemplificar lo que pensaba Frankfurt hoy en día. ¿Qué les parece? Bueno, para algunos teóricos, hoy en día esto se ha incluso exacerbado. Hoy vivimos en una sociedad del consumo donde, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el consumo de, de lo tecnológico, en el consumo de todo lo que tiene que ver con los medios, los nuevos medios y las redes sociales, que todo el tiempo nos aparecen publicidades, nos aparecen contenidos para distraernos, pero que no nos enseñan nada. Bueno, esto puede ser un ejemplo de lo que tiene que ver con la cultura popular, ¿sí? Con la cultura intrascendente, que en algún momento los teóricos de Frankfurt empezaron a vislumbrar, empezaron a ver, ¿sí? ¿Qué es lo preocupante de la industria cultural? Bueno, la industria cultural en realidad genera lo que se llama, es una industria que se lleva a cabo por todos los sectores de la sociedad y lo que genera es una falsa conciencia. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la cultura popular, con la industria banal que transmiten los medios de comunicación? Hay un goce superfluo, ¿sí? El individuo en realidad pierde noción por el deseo de consumo de todo lo que lo rodea y deja de lado los valores tradicionales trascendentales de su existencia, no se cuestionan. El hombre moderno, dice esta teoría, hace un consumo superfluo de todo lo que lo rodea. Genera una falsa conciencia y no se cuestiona nada de lo que pasa. Fíjense qué importantes son las reflexiones que hacen estos teóricos, ¿sí? Es decir, el hombre es un hombre que es banal, es superfluo y solo le interesa consumir. Y acá lo que destaca la teoría es el concepto de razón humana, ¿sí? El concepto de razón humana apareció, se valorizó en qué momento histórico, cuándo fue que se le dio importancia a la razón humana, de lo que hayamos visto y estudiado, y ustedes según han estudiado en algunas otras materias vinculadas a historia. ¿Cuándo fue que el hombre que el ser humano, ¿no? Exaltó la importancia del hombre y de la razón humana. En qué momento histórico podemos señalar eso? Que recuerden. Habíamos hablado de dos revoluciones, ¿se acuerdan? La Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Bueno, durante la Revolución Francesa hay una exaltación de la figura humana, de la razón humana. Con esta escuela, sí, lo que hay es un cuestionamiento al pensamiento de la Ilustración, ¿sí? Que venía de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la razón humana, en realidad, es una razón que en el mundo moderno no ha adquirido un buen desarrollo. Ha llegado al máximo, ¿sí? De su desarrollo, pero el individuo no razona en realidad. El que razona es el capitalismo por él. Los valores del capitalismo son los que razonan por el hombre y por su mentalidad y su pensamiento. Entonces, el hombre va hacia un proceso de alienación. Y acá fíjense que hay una influencia del pensamiento marxista. Antes hablábamos de la burguesía y del proletariado, perdón, del proletariado como
un sector alienado que no reconoció el valor de su trabajo. Bueno, acá es el individuo en general, no estamos hablando del movimiento obrero, estamos hablando de las personas en general que van avanzando hacia una racionalización, pero que le impone el capitalismo. Ellos no se dan cuenta de que están dominados por el capitalismo. El nazismo, con todo el genocidio que produjo, la matanza de seres humanos, bueno, representa para ellos el último estadio, ¿sí? Digamos, en un proceso de desintegración de la sociedad civil burguesa, ¿sí? Es como decir que eso representa el máximo de desintegración del ser humano, la aniquilación, la exterminación, si lo ponemos en términos con palabras un poco apocalípticas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí el pensamiento? Bueno, los medios de comunicación lo que hacen es ser un instrumento para alienar al hombre, para distraerlo de lo que sucede, ¿sí? No se cuestiona, el individuo moderno no se cuestiona lo que pasa, solamente consume el contenido de los medios de comunicación, la moda, los valores, los falsos ídolos. También acá se habla de la cultura popular y los ídolos populares, que en realidad son solamente un negocio, ¿sí? La imagen de un negocio. Bueno, eso es un poco la idea, el pensamiento de lo que sostiene Frankfurt. Y como les decía, muy aplicable hoy en día también, ¿no? Con una gran vigencia. Es difícil verlo en concreto, pero por ejemplo, Teodor Adorno habla de no solo el decaimiento de aquello que tiene que ver con los medios de comunicación, sí, como instrumentos en la sociedad de capitalista, como una forma de dominar la sociedad, sino que concretamente lo ve a través de los contenidos televisivos y también lo ve a través de la música. Yo les decía que él era músico, tenía estudios en música. Y él dice que la cultura popular, de alguna manera, representa la decadencia de una cultura tradicional, más de élite, más refinada, ¿sí? Todo eso se ha vuelto más vulgar, más, digamos, de consumo masivo, ¿sí? Y ahí analiza, bueno, en ese momento el jazz es la música popular de ese momento, ¿no? Estamos hablando de las guerras mundiales, pero hoy en día sería interesante, bueno, ver qué géneros de la música hoy en día pueden ser considerados música popular, de bajo contenido, de baja calidad, ¿no? Que de alguna manera no nos hacen pensar, sino que solamente nos introducen, digamos, divertimento y nada más, ¿sí? Porque eso es lo que para estos teóricos generó la sociedad contemporánea, solo divertimento, ¿sí? Sin pensar. Eso es un poco la idea en línea general que plantea estos teóricos. Fíjense la cantidad de contenidos que ellos, o de conceptos que ellos van a ir pues, poniendo en análisis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los principios del marxismo, el concepto de alienación, el concepto de industria cultural, cultura de masas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté en claro? Bueno, yo los espero porque tal vez es mucho contenido y puede generar dudas si no queda tan en claro, ¿sí? Pero unos momentos, sí, por las dudas de gente afuera de la clase, creería que no, pero bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté en claro? ¿Que necesitan que repita? ¿Les parece a ustedes que esto es una teoría vigente, que no lo es tanto? ¿Qué podríamos cuestionar? Sí, creo que es vigente, ¿no? Es una teoría vigente, sí, tal cual, tal cual.
¿Dónde lo podríamos ver a ustedes concretamente? ¿Qué les parece? ¿Dónde sienten ustedes que podríamos hablar de algo que pasa así hoy en día? A ver, ¿con qué, por ejemplo? ¿Qué les llama a ustedes la atención? ¿En qué lo ven vigente, por ejemplo? Yo creo que las cosas de consumo popular, Ujú. Sí, por ejemplo, música, tecnología. el cine, si uno ve, yo qué sé, la Dolce Vita o cine de hace 80 años, no tiene nada que ver con lo que pasan ahora. Ujú, ujú. Bueno, hay una industria cultural muy, muy ejemplificadora que es todo lo que es Disney. El contenido de Disney, está bien, Disney nosotros pensamos las películas para los chicos, capaz, no sé si ustedes, hoy en día están, igual está Marvel, vieron que están las empresas estas que tienen que ver con los cómics, ¿no? Que han puesto de moda los cómics llevados al cine. Están toda la saga Marvel, toda la saga DC, bueno, eso podría, si hoy hubiera algunos de estos teóricos de antes, acá analizando con nosotros, dirían que ese contenido es un contenido popular, ¿sí? Vieron todas las sagas, no sé, Jurassic Park, todas las películas de entretenimiento, todas las de acción. Si acá hay alguien que le gusta las películas de acción, que sea fanático de acción, bueno, tiene que ver con ese contenido popular, tiene que ver con esa cosa de ver películas entretenidas, la tecnología nueva del cine, que permite hacer, vieron todo esto que ahora, bueno, la inteligencia artificial está planteando una nueva sociedad, vieron que está ahora en todos lados, está como de moda la inteligencia artificial. Sería como un desafío para estos pensadores que analizaron los medios de comunicación en ese momento. Fíjense, en los años 50, 60, yo creo que nuestros papás estaban en esa época y, bueno, mis papás, tal vez ustedes no, son más jóvenes, pero o los abuelos, ¿no? Los años 50, 60. El cine era otra cosa, como dice Manuel, está perfecto, pero además no estaba la inteligencia artificial, que hoy en día es un fenómeno que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Bueno, todo lo que genera los mundos ideales, la ficcionalización, todo eso podría ser un ejemplo de industria cultural, en la que nosotros nos quedamos como, uy, fascinados, nos distraemos un ratito, nos perdemos de cuestionarnos qué pasa, por ahí dejamos de lado un libro, ¿sí? O la literatura también está como un poco de la tradicional, por lo menos está, la han dejado de lado, que nos permite imaginar, nos permite generar nuevas ideas, ¿no? Bueno, nada, es la anulación del pensamiento, es solamente diversión, ¿sí? Bueno, si pensamos en el fútbol o los deportes populares, el fútbol también puede ser un ejemplo, ¿sí? Yo sé que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la cultura nuestra, pero el fútbol también es divertimento que mueve dinero, solamente dinero, ¿no? Hoy en día no solo la pasión, que también existe, que me agarran los futboleros me van a querer matar, pero hay pasión, hay una razón de ser, hay un sentimiento sobre las cosas, sobre el juego, sobre el club, pero no se puede racionalizar. El fútbol es como un ejemplo de falta de, digamos, irracionalidad de la sociedad moderna, que solamente es pasión y es sentimiento, ¿no? No se lo cuestiona. Bueno, el fútbol es un tipo, o puede ser un ejemplo de divertimento que nos aleja del cuestionamiento, ¿sí? de la reflexión. Y sobre todo yo me refiero al fútbol cuando pasan cosas, vieron, de violencia, como pasó no hace mucho que hubo episodios de violencia con Universidad de Chile y uno de los clubes de acá, ¿no? Que hubo, no sé si lo vieron, que hubo actos vandálicos, que se enfrentaron, se lastimaron, bueno, hubo mucha gente detenida, ¿no? Cuando se producen esos fenómenos como irracionales de la sociedad moderna, eso podría ser un ejemplo de esto que dice la escuela de Frankfurt, ¿sí? Llevado al extremo, ¿no? Cuando el hombre se convierte como en alguien primitivo, que no piensa, no reflexiona, también podríamos relacionarnos con esto que pensaba en su momento Frankfurt, ¿sí? El divertimento por el divertimento puro, sin analizar, sin cuestionarse, ¿sí? Hoy la música moderna, bueno, capaz que alguno acá es fanático del reggaetón, yo no quiero tirarles abajo
la música que por ahí escuchan o lo que les gusta, pero bueno, también son contenidos un tanto irracionales, si se quiere. La música es todo igual, repetitiva, tiene como una cosa que, bueno, por ahí no se queda escuchando, como que, pero bueno, también tiene de irracionalidad, tiene algo de irreflexivo, de no cuestionarse. Bueno, un poco a eso se refería Frankfurt, ¿sí? Pero bueno, imagínense, en la época del 50-60 no tenemos noción de esa cultura, ¿no? Solamente lo que hemos visto o escuchado muy por encima. Bueno, nada, como para que lo reflexionemos y lo pensemos, ¿sí? Porque es una escuela que tiene mucha vigencia. Ustedes en el campus tienen material de análisis, sí que estaría bueno que lo pudieran descargar y trabajar. Sí, yo ahora voy a mirar un poquito como para guiarlos, pero es un buen... Igual pregunto, ¿no? Para saber y para poner en cuestionamiento esto que venimos hablando. Em, ¿Creen que podría haber una cultura alternativa que, digamos, disminuya esta influencia digamos, de irracionalidad, de falta de reflexión, de cultura popular que no nos deja nada? ¿Podría existir algo que se contrapusiera a eso en cuanto a contenidos de los medios, de la música? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay culturas alternativas hoy en día? Sí, como a ver las hay, pero no son muy populares. Bien. ¿Y cuáles son? ¿Qué les Por parece? ejemplo, la música indie. Ajá, bien. Bueno, sí, hay. ¿Y ustedes qué son más de escuchar? ¿La música indie o otro tipo de música? ¿Qué les gusta? ¿Qué les llama la atención? No, por ahí rock clásico. Bien. O El rock, sea, suena mal decir rock clásico porque uno imagina, no sé, algo muy viejo, pero en realidad de los 60 para adelante ya se consideraría clásico, ¿no? Hasta el 90, ponele. claro. Bueno, eso ya es clásico, seguro, porque pasó el tiempo y representa un poco por ejemplo, en la cultura nuestra argentina. Yo sé que hay alumnos de afuera, así que estaría bueno que ellos nos contaran también qué música escuchan, cómo ven esto de la industria cultural. Eso me gustaría. Me gustaría escucharlos un poco a ustedes, que no sea solamente analizar la teoría y asimilar contenido, sino que la pensemos un poco entre todos. Esto que dice Manuel está muy bueno. Porque es cierto, para la cultura argentina hay un rock tradicional, más clásico, que fue como el momento más importante de la música nuestra, que generó artistas muy destacados, ¿sí? Muy reconocidos, no solo acá, sino no en el exterior, y que marcaron una cultura muy fuerte para la Argentina, que tuvieron que ver con una historia, con una filosofía de la música muy importante, ¿sí? Como dice Manuel, podría ser considerado algo que se opone a la cultura popular, trivial de hoy en día. Podría ser un ejemplo, ¿por qué no? Y si ustedes lo escuchan, bueno, aún más, ¿no? Porque contrapone un poco, es filosofía en música. Cuenta qué es lo que le pasaba a la gente en un momento determinado en la historia, y también habla de los sentimientos y las cosas que nos pasan. Pero pregunto si hay algún alumno extranjero que me quiera contar, ¿puede citar de su cultura ejemplos así? Cultura más banal, superficial, y cultura más, como decía recién Manuel, más refinada, digamos, más pensante, si se quiere, más profunda. Yo para conocerlo también, si no, como que siempre estoy yo hablando y ustedes me están escuchando, los que me escuchan, va, no sé, los escucho a ustedes yo, a ver. O si nada, alguien de acá que como Manuel piense lo mismo, o se oponga o cree otra cosa. ¿Qué piensan ustedes? Existen culturas alternativas, hay una cultura que se impone que es de baja calidad. ¿Qué piensan en general? Pregunto, si también los escucho. Yo creo que esa imposición igual es por presión social, ¿viste? Porque como todo el mundo lo Ujú. escucha,
no sé, la gente lo termina escuchando, lo Bueno, termina haciendo. bueno, esto que dice Manuel está muy bueno, porque en realidad es un poco también lo que decía esta escuela, lo que decían los teóricos estos, es que los medios de comunicación se imponen tanto el tiempo. Por ejemplo, nosotros prendemos la radio, si es que son de escuchar radio, capaz que no, porque no es una generación la de ustedes tanto de la radio, la mía es un poquito más, también son medios antiguos ya, pero bueno, si uno escucha la radio o lee algún medio digital, ¿sí? O sigue algún sitio digital, va a ver que todos los contenidos son sobre las mismas personas, ¿sí? La cultura más de espectáculo o la música que está de moda, y de tanto escuchar y de tanto ver y de tanto que la gente va prestando atención siempre a lo mismo, eso se va imponiendo. Como dice Manuel, se vuelve moda. Entonces no nos damos cuenta que hay otras cosas alternativas si no las buscamos o no nos llegan por otras vías, ¿no? Es decir, los medios de comunicación se imponen todo el tiempo y nos están haciendo llegar estos contenidos que por costumbre ya los terminamos escuchando, ¿sí? Por ahí no sé si hasta, tal vez ni nos gusta cómo suena o de qué trata, pero como hay una imposición social, te ven todos los medios de comunicación, lo terminamos asimilando. Bueno, esta repetición de contenidos, como que se va introyectando, metiendo en la vida de cada uno de nosotros, eso es lo que genera la industria cultural. El mecanismo este del consumo que ellos describían, que Frankfurt describía, tiene que ver con eso. Es un bombardeo. Los medios de comunicación van llenando espacios, nos van repitiendo siempre los mismos músicos, nos van repitiendo los mismos actores, los mismos valores, ¿no? Y eso se va metiendo en la conciencia de las personas. Y de alguna manera se nos hace costumbre. Y hasta con el tiempo puede parecernos hasta gratificante. Miren lo que les digo. ¿Sí? Eso era lo que decía la teoría y yo comparto, ¿sí? Porque es cierto, a veces a uno no le gusta un determinado artista o no te gusta un determinado tipo de cine, pero con el tiempo la persona se la van invadiendo y de a poquito se le hace costumbre, se le hace como algo común. No digo que le guste, capaz que uno no termina siendo fanático del cine de Marvel, no digo que sea así. Ellos decían que sí, que los contenidos de baja calidad terminaban reproduciendo tanto, 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 se terminaban repitiendo tanto en la mente que terminaban como introduciéndose en los gustos de la sociedad, de la cultura popular. Igual como dice Manuel, hoy en día creo que las audiencias están tan fragmentadas que la gente hoy elige un poco más lo que quiere, pero el bombardeo de los medios sigue existiendo. Las redes sociales todo el tiempo nos están mostrando qué ver, qué consumir. Lo que pasa es que, bueno, uno puede elegir, ¿no? Pero todo el tiempo hay como como le decía yo, prende las radios FM y hay mucha música de último momento, de moda, que se repite todo el día. ¿Sí? Uno, bueno, está ahí escuchando, ¿no? Como se va introduciendo en la mente de las personas. No sé si todos coinciden con esto. Pero bueno, algo de esto hay. ¿Sí? Algo de el pensamiento de Frankfurt lo podemos traer hoy en día, lo podemos replicar, ¿sí? En la sociología moderna lo que pasa es que se dice que los individuos de la sociedad actual, ¿sí? No del siglo XX, que es lo que venimos estudiando ahora, sino la sociedad nuestra actual, bien, bien contemporánea, las audiencias y los públicos están segmentados y la gente elige qué quiere ver, qué escuchar y qué consumir. Incluso, fíjense qué interesante y con esto ya los dejo, las personas comunes, los individuos, se han convertido en ídolos, ¿sí? En figuras a seguir. Yo no sé si esto les suena familiar, pero todo lo que tiene que ver con los influencers, las personas que marcan tendencia, que son personas comunes, que por ahí tienen muchos seguidores, ¿sí? En redes sociales, bueno, son como
un poco los ídolos populares que fueron los actores o las actrices o los músicos del siglo XX. Las figuras esas públicas tan famosas, un poco en los 90 las modelos, por ejemplo, ¿no? Las figuras de la moda eran modelos a seguir. Hoy en día, el ciudadano común genera muchas veces su propio contenido, genera seguidores o adherentes en los medios de comunicación y un poco se ha fragmentado.